Buenos días, agradecer a los medios de comunicación que estemos aquí hoy, miércoles 19 de noviembre, y estamos aquí en la Plaza de la Iglesia de Jesús y nos hemos venido aquí también para hablar un poquito, enmarcar un poquito el tema principal que vamos a hablar hoy, y es el tema de la supuesta instalación de una planta de biogás en Lora del Río. Este tema ha levantado en los últimos días o las últimas semanas mucha polémica, muchas inquietudes por parte de vecinas y vecinos que están, según han escuchado por algún vídeo en YouTube o en TikTok, sobre la instalación de una planta de biogás en Lora del Río. Y entonces desde Izquierda Unida queremos explicar lo que hay de cierto y las cuestiones que llevan a esta inquietud. Lo de la planta de biogás, esto es un punto que se trajo al pleno del 22 de noviembre de 2024, pero no vino como planta de biogás, sino que vino, y leo textualmente como venía en el acuerdo de pleno, lo que se llevó fue una aprobación del proyecto de actuación en suelo rústico de la planta de gestión de residuos no peligrosos. Eso es lo que venía el punto de acuerdo en el pleno. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también quiero aclarar algunas cuestiones, porque ya algunas personas están intentando achacar a la oposición que no se haya hablado de esto o que no se haya movilizado a la población por este motivo. Como digo, el punto no hablaba de planta de gas, sino que hablaba de planta de reciclaje de residuos no peligrosos o de compostaje de residuos no peligrosos. Pues bien, fue el pleno, como digo, fue el pleno 22 de noviembre de 2024. Este pleno fue el pleno donde se aprobó por parte del Partido Popular toda la subida de impuestos y de tasas del Ayuntamiento. 22 impuestos y tasas que subió Antonio Enamorado ese día, el 22 de noviembre. Y este punto de la planta lo puso casi el último. Es decir, eso no sé si lo hizo queriendo o no lo hizo queriendo, pero la verdad que lo que hizo fue tapar un poco la importancia que podría tener este punto. Como digo, ese punto versaba sobre la instalación o el proyecto de actuación de una planta de reciclaje o de compostaje de residuos no peligrosos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese proyecto lo querían instalar, el proyecto se ha realizado para instalarlo en la cantera, en la antigua cantera. Por eso no hemos venido aquí, que estamos más cerca y se puede ver dónde estaría la cantera. Pero ¿qué ocurre? El proyecto fue a pleno no porque fuera el proyecto para poner la planta, sino fue a pleno porque el Partido Popular tenía que declarar este proyecto, esta actividad, como interés público, de interés público. Tenía que declarar la actividad de interés público, por eso vino a pleno. Porque quiero recordar que Antonio Enamorado en esta legislatura ha quitado muchas competencias al pleno, y los proyectos de obra no tiene por qué llevarlos al pleno, sino que lo aprueba él directamente en Junta de Gobierno. Pero este proyecto en sí, al querer instalar la planta de reciclaje, la planta de compostaje o la planta de biogás que ha salido después, al querer instalarla en la cantera, que es una zona de especial protección paisajística y medioambiental, porque estamos en la Matallana, pues tuvo que llevarlo a pleno para declararlo de interés público, que es lo que votaba el pleno, si se declaraba de interés público o no, para que pudieran comenzar la actividad. Esto de declararlo de interés público en zonas paisajísticas, medioambientales, es algo que las leyes de la Junta de Andalucía, también del Partido Popular de Moreno Bonilla, está permitiendo que se realicen en Andalucía. Y por eso lo trajeron para que se pusiera esta actividad, que como decimos es de la planta de biogás, se instalara en una zona de especial protección y paisajística, con lo que conlleva, además de que estuviera cerca de la población. Nosotros, desde Izquierda Unida, este punto lo tratamos con bastante dureza y también veíamos que había o desconocimiento por parte del equipo de gobierno o querer tapar lo que había, porque como decimos, en ningún momento se hablaba de planta de biogás, sino que hablaban, la concejal que defendió el punto, que fue la concejal de urbanismo, decía que aquí iban a venir restos que se cogían del contenedor marrón, algo que es totalmente incierto. La planta lo que iba a gestionar, lo que gestionaba, y como digo yo, eran los lodos de depuradoras urbanas y depuradoras industriales. Es decir, la mierda que sueltan estas depuradoras. En la planta habría un constante
trasiego de camiones llevando toda esta mierda diariamente de diferentes depuradoras. También recogerían restos líquidos, restos semisólidos, semilíquidos, todo esto también lo recogerían. Con lo que conllevaría que primero esos lodos, esa mierda, la soltarían en la planta, para que se secara, y eso tendría que escurrir ese líquido, ese caldito, como digo yo también, ese caldito de la mierda, tendría que ir a una balsa, que también tendría que estar bien impermeabilizada, se supone, pero que eso conllevaría un riesgo bastante importante, porque si la balsa tiene filtraciones o demás, pues podemos encontrarnos un problema. Y más donde estamos en la sierra, y el problema que traería ese vertido si se sucediera. Y esas filtraciones, daros cuenta que si ese caldito que llevaría residuos de todo tipo, se filtra a los acuíferos que tenemos en esta zona, diferentes pozos, diferentes arroyos, lo que ello conllevaría. En resumen, este proyecto, como decimos, comenzó en noviembre del 2023. En noviembre, sobre septiembre, octubre del 2023, la empresa Ecosoil, que era la primera que iba a hacer la actuación, empezó a presentar proyectos, empezó a presentar y pedir permiso a la Junta de Andalucía. Una vez que ya tuvieron los permisos o los vistos buenos de la Junta de Andalucía, los registraron en el Ayuntamiento de Loera del Río y los registraron el 8 de marzo del 2024. El 8 de marzo del 2024 registraron el proyecto. Con lo cual, una vez que lo vieron los técnicos del ayuntamiento, el 22 de noviembre del 2024, Antonio Enamorado lo sube a pleno. Lo sube a pleno junto con todos los impuestos que se subían ese día. Por eso, este punto pasó desapercibido, o pasó más desapercibido, porque la gente, la oposición y todo el mundo nos centramos en la subida de impuestos. Y también porque, como digo, no se hablaba de planta de biogás, se hablaba, y aquí lo tengo, de planta de gestión de residuos no peligrosos, ¿vale? Entonces, aquí el tema está en que, y ahora sí lo digo, y ya se está corriendo por ahí la voz, en marzo de este año 2025, la empresa que iba a ejecutar el proyecto, pues la ha dejado aparcado. No está continuando con la realización del proyecto. ¿El por qué no está actuando, no ha seguido con el proyecto? Pues según nos hemos informado, tanto por nuestros contactos en la Junta de Andalucía, por parte del Grupo de Izquierda Unida, como en Diputación y los demás sitios donde hemos podido, y sobre todo a través de varias vecinas y vecinos que sí presentaron alegaciones a estos proyectos. Estos vecinos, hubo 3 alegaciones de vecinos colindantes a este proyecto que lo presentaron tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento, presentaron alegaciones al proyecto, a los cuales le contestaron negativamente. Porque una cosa que hay que tener en cuenta, en el proyecto se dice que hay que tener un informe de evaluación de impacto sobre la salud, pero la Junta de Andalucía quitó ese requisito para poder presentarlo para realizar el proyecto. Entonces las vecinas y vecinos pedían que ese informe del impacto sobre la salud estuviera. Nunca se ha presentado ese informe de impacto sobre la salud, porque dicen que no es, y así lo dijo el equipo de gobierno de Antonio Enamorado, no era requisito indispensable para que la actividad se realizase. Pero volviendo a la paralización del proyecto. Según nos informan, se ha paralizado el proyecto por ahora porque hay una discrepancia entre quienes iban a ejecutar la obra, quienes iban a ejecutar el proyecto, Ecosoil, pero la empresa se llama Ecobiogás Lora 1, es la que al final haría las instalaciones. Han tenido discrepancias con el precio de alquiler o el precio del terreno con la propiedad de lo que es la cantera. La cantera tiene una propiedad y esa propiedad o les ha subido el precio o les ha dicho que hay un precio de alquiler o de venta donde no están de acuerdo la empresa que lleva el proyecto. En definitiva, es un problema económico por ahora para que no se lleve a cabo el proyecto, pero sí hay que tener una cosa en cuenta, y es bueno que la gente ahora se haya dado cuenta de lo que puede venir. El proyecto tiene todos los permisos. El proyecto está totalmente presentado, visado, tiene todos los requisitos, está aprobado por la Junta de Andalucía, está aprobado por el Ayuntamiento, por el equipo de gobierno de Antonio Enamorado, y la ubicación está ahí en la cantera. La ubicación está ahí en la cantera y por ahora la han paralizado. Pero si dijeran hacerlo, por ahora podrían seguir haciendo. Entonces,
la verdad que es bueno que se haya levantado esta polémica, estas inquietudes, porque como digo, hasta hace poco no hemos sabido que era una planta de biogás, sino que nos hablaban, según la información que nos daba el equipo de gobierno de Antonio Enamorado, ahí se iban a gestionar otro tipo de residuos. Pero al final lo que se producía ahí era un gas licuado que produciría el biogás. Y eso conllevaría pues malos olores, es una actividad que se considera se puede considerar peligrosa, molesta, que desprende muchos olores y claro, nadie quiere tenerlo cerca de sus viviendas y cerca de donde estamos viviendo. Entonces la verdad que es bueno que se haya levantado esta polémica porque tenemos muestras que en los pueblos cercanos, como La Campana, el último, han votado que no se hagan esto, se instalen estas actividades en el término municipal. Nosotros desde Izquierda Unida, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora, viendo esta situación, ese punto del pleno que se aprobó, que es declarar de interés público la actividad, nosotros vamos a presentar para este próximo pleno, que será el 27 de noviembre, el jueves que viene habrá un pleno ordinario, pues vamos a presentar una moción o un punto de acuerdo para desestimar ese punto que se aprobó de interés público. Porque si encima que la actividad es peligrosa, molesta y demás, la declaramos como de interés público, es todavía peor lo que se está haciendo aquí en Lora del Río. Entonces nosotros vamos a presentar esa moción o ese punto para que lo eleve el alcalde, para que se vote en contra de declararlo como interés público, para que no se pueda realizar esa actividad. Pero hay que decir una cosa, para que la gente lo tenga claro, porque muchas veces parece que nos están atacando a la oposición como que fuera culpa nuestra que eso se haga. Oye, la culpa aquí la tiene, o el que toma las decisiones es quien tiene mayoría absoluta, que tiene 9 votos de mayoría absoluta. Si ellos votan una cosa, eso se hace porque lo vota la mayoría absoluta. Este punto en concreto lo votaron solo y exclusivamente los 9 concejales del Partido Popular. Los demás concejales de la oposición votamos en contra. Y ahora lo que quiero decir es que si subimos desde Izquierda Unida, subimos para que se declare que desestimemos ese punto de acuerdo, solo y exclusivamente tiene potestad para subirlo el alcalde. Nosotros podemos rogarle que lo suba para que se vote, pero el único que puede subir el punto para desestimar el interés público es el alcalde. Eso quiero que quede claro, que porque presentemos una moción no significa que se vaya a quitar o que se paralice el proyecto. El proyecto lo ha paralizado la misma empresa que lo iba a montar, no lo ha paralizado ni Antonio Enamorado ni ningún partido de la oposición, lo ha paralizado la empresa. Si la empresa hubiera querido hacerlo, en enero o febrero de este año hubieran empezado las obras, porque tenía todos los permisos. Se ha paralizado por temas económicos y temas empresariales. No ha habido nada más, porque como vuelvo a repetir y ya con esto termino, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Lora del Río, por medio del Partido Popular de Antonio Enamorado, le han dado todos los vistos buenos y permisos para que se instale en Lora del Río una planta de biogás en la antigua cantera. Y ahora está paralizado por temas empresariales, pero no está desestimado el proyecto está ahí. Así que si en algún futuro quisieran hacerlo, un futuro no muy lejano, porque tendrá unos plazos que yo espero que lo explique Antonio Enamorado, que explique esta cuestión, ya que tiene oportunidad también de convocar los medios cuando él estime oportuno, que también conteste a esta pregunta. Vamos a desestimar el punto de acuerdo de interés público, y Izquierda Unida lo va a presentar, pero es el que tiene que hacerlo. ¿Se puede, ya que la empresa ha paralizado el proyecto, por cuánto tiempo no puede hacerlo, no puede actuar, o si para actuar tiene que volver a presentar otra vez todos los permisos? Eso deberá contestarlo Antonio Enamorado, porque claro, si ahora está todo aprobado, en cualquier momento, llámese la empresa, Ecosoil, lo que sea, si viene otra con ese proyecto y lo presenta, los permisos están. Así que por ahí eso es lo que queríamos decir y aclarar sobre la planta de biogás, y después si tenéis alguna pregunta más la respondemos, o si queréis respondemos ahora en este punto, porque después vamos a hablar de otro punto, y si queréis nos centramos en este punto y después hablamos del otro. Miguel Ángel, bueno, estás comentando que es algo completamente negativo para lo que es la localidad, esta instalación de esta planta de biogás. Si es negativo, ¿por qué se instala? Pregunto, o sea, ¿qué cuestión positiva, no sé si económica o algún tipo de tema social, laboral, puede implicar algo beneficioso desde vuestro punto de vista para la instalación de esta planta? Vamos a ver.
aclarar que es negativo que se instale cerca de donde vive gente o de un sitio donde es de protección paisajística o medioambiental. Eso es lo negativo. Estas plantas de biogás o de reciclaje de residuos no peligrosos para conseguir un gas licuado que permita unos combustibles que sean más ecológicos, se deben instalar bien lejos de lo que son núcleos de población. Bien lejos de núcleos de población. Tiene sus inconvenientes, pero si tú lo sitúas lejos, porque para eso están los permisos, si tú lo sitúas bien lejos de la población, con todas las condiciones que tiene que llevar, no es que sea negativo, porque si tú no molestas a nadie, pues tú estás haciendo una actividad que está permitida. Es que la actividad, es que hay que dejarlo claro, la actividad está permitida. Y también hay que dejar claro que si los permisos vienen de las instituciones de arriba, el ayuntamiento no se puede negar. Pero en este caso, y lo vuelvo a remarcar, se trajo a pleno la actividad porque había que declarar el interés público por instalarlo en la cantera. Si no lo hubieran instalado en la cantera y se hubieran ido a otro sitio que no tiene ese interés paisajístico, no hubiera pasado ni por pleno, sino que Antonio Enamorado lo hubiera aprobado directamente. Eso hay que dejarlo claro. Pero el impacto negativo es cuando está cerca de poblaciones, y eso es lo que está levantando a mucha gente que se levanta en contra de esta instalación de plantas, pero es por los olores y por lo que puede ocasionar estando cerca de viviendas y de población que esté activa. Después hay muchas actividades industriales que están aprobadas y que están permitidas, que quizás sean hasta más peligrosas que esta actividad, pero se sitúan en zonas alejadas de la población. Y eso es lo que la verdadera negatividad de la actividad es esa, que se centre cerca de la población o en zonas de protección paisajística o de medioambiental. Es que si lo metemos en la Mata Llana, como yo dije en el pleno, si le permitimos a una empresa que sitúe una actividad en la Mata Llana hoy, si mañana viene otra y las quiere poner al lado, también le vas a tener que decir que sí. Y al final nos comemos toda la Mata Llana, toda la zona nuestra de sierra, incluso lo podrán poner cerca de aquí de la población. Así que, por suerte, la empresa, por motivos económicos, ha paralizado la actividad. Y por suerte, ahora mismo no se va a hacer nada. Cuando te refieres a interés público, te refieres al impacto medioambiental, ¿no?, que puede suponer la planta en el lugar donde se va a ubicar, ¿no? Claro, vamos, el ayuntamiento tiene que declarar interés público una actividad cuando se sitúa en una zona que es de especial protección. Pero ¿por qué se declara interés público? Se declara interés público, lo que se argumenta es porque esa actividad va a beneficiar a la población. ¿En qué va a beneficiar a la población? Según los argumentos. Tiene que beneficiar porque haya muchos contratos de trabajo que repercutan en la población, porque haya inversiones que repercutan en la población, pero también, y eso hay que dejarlo claro, porque tiene que haber un informe de impacto sobre la salud. Un informe de impacto sobre la salud. Que ese informe de impacto sobre la salud no sea negativo. Es decir, que la actividad no repercuta en la salud de los vecinos y las vecinas de la localidad. Pero en este caso, la Junta de Andalucía, en sus leyes desde que está Moreno Bonilla, quitó que ese informe de impacto de la salud fuera requisito indispensable. Entonces, no sabemos ese informe de impacto de la salud, que es lo que reclamaban las vecinas y vecinos de esa zona, qué es lo que dice. Y eso es importante. Pero por eso nosotros votamos que no al interés público en el Pleno, porque no creíamos que fuera de interés público situar esa actividad en ese sitio. Entonces votamos que no. Pero Antonio Enamorado y el Partido Popular votó que sí, sin que estuviera ese informe de impacto sobre la salud y sin tener en cuenta otras cuestiones y sin decirnos la realidad de lo que iba a hacer eso, que era una planta de biogás. Nunca nos dijeron en el Pleno que eso era una planta de biogás, nunca, y el Pleno está ahí grabado. Y lo podéis ver que nunca se habla de planta de biogás, se habla de otro tipo de planta. Y eso la verdad que deja mucho que desear que un alcalde, sabiendo lo que iba a ver, que no informe a sus vecinos y vecinos. ¿Alguna pregunta más de este tema? Pues muy bien, pues ahora voy a pasarle la palabra a mi compañera Alba, que va a hablar de una moción, como digo, el pleno ordinario es el 27 de noviembre, nosotros vamos a presentar una moción, que ahora va a hablar Alba, que es del tema de los cohetes y de los artefactos pirotécnicos, ahora para esta fecha, y sobre todo para el tema de promocionar, sobre todo, lo que es la celebración de la Virgen de Setefilla. Pero también vamos a presentar, como he dicho, esa alternativa de desestimar el interés público de ese punto. Así que le paso la palabra a Alba Oliver, que explique el punto de la moción.
Buenos días, cambiamos de tema, pero también está relacionado con el bienestar de lo que es los vecinos y las vecinas. Izquierda Unida, a través de nuestro portavoz, Miguel Ángel Rosa, presenta al Pleno una moción para regular el uso de artefactos pirotécnicos en Lora del Río. La exposición de motivos es la siguiente. Hay un Real Decreto a nivel estatal que aprueba el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Este Real Decreto está en consonancia con la directiva del Parlamento y el Consejo Europeo. Y en el ordenamiento español busca garantizar que la manipulación y uso de estos productos se realicen con seguridad, minimizando los riesgos para la persona y los bienes y el medio ambiente. En este contexto, los ayuntamientos tienen competencias propias para abordar medidas específicas que promuevan la convivencia, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo. Entonces, amparándonos en esa legislación, en el caso de Lora del Río, es fundamental subrayar que Izquierda Unida no pretende prohibir los lanzamientos de cohetes ligados a la devoción de la Virgen de Setefilla, ni los actos de la novena, ni tampoco manifestaciones arraigadas que tenemos en la localidad. Al revés, buscamos una conciliación para armonizar la tradición con el derecho al descanso, la seguridad y el bienestar de todas las personas y animales del municipio. Cada vez más hay vecinos que nos transmiten que tienen a niños, personas mayores, con problemas de salud o trastornos de espectro autista, además también propietarios de animales, que nos dicen que estas prácticas se desarrollen con orden, seguridad y en horarios razonables. Entonces, atendiendo a estas demandas que nos transmiten los vecinos, nosotros presentamos estos acuerdos que voy a leer a continuación, que queremos que haga un marco de convivencia y respeto compartido, a fin de garantizar la seguridad, el descanso y la salud pública. Presentaremos al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, que se inicie el expediente para la redacción y la pronta regulación de una ordenanza municipal para la manipulación, disparo de artefactos pirotécnicos, cohetes, petardos, tracas, volcanes y similares, con el objetivo de compatibilizar tradición, seguridad, salud pública y descanso y protección de los animales en concordancia, como he dicho, del Real Decreto 989/2015 y la Directiva 2013/29 de la Unión Europea, la Ley 7/2023. Segundo, que mientras se tramita esta ordenanza, aprobar de manera provisional, a efectos de control, los criterios operativos mínimos que se aplicarán en el municipio, incluyendo zonas habilitadas para este efecto, con distancia de seguridad y franja horaria. Y tercero, encargar a la alcaldía que emita un bando informativo con estas reglas provisionales. Y ya por último, cuarto, remitir copia de la moción aprobada y del expediente elaborado a Delegación de Gobierno de Sevilla y a Delegación de la Junta de Andalucía, a fin de coordinar criterios. Y recalco que esta moción no va en contra de nuestras costumbres, no nos oponemos a lo que es el lanzamiento de cohetes y la pirotecnia, sino de conciliar tradición con descanso y bienestar social. Muy bien. Gracias. Pues muy bien, ha explicado la moción Alba, y lo que queremos es que se haga una ordenanza donde se regule el lanzamiento de cohetes y de petardos y demás. ¿Y por qué decimos esto? Pues decimos esto, en primer lugar, para resaltar la devoción a la Virgen de Setefilla, que sea cuando de verdad se lancen esos cohetes, porque es la tradición que está en Lora del Río, no vamos en contra de eso, al contrario, como decimos, es para que se resalte eso y no se lancen cohetes cada vez que a cualquiera nos dé la gana, hablando así mal y pronto. No se pueden lanzar cohetes y petardos cada vez que a uno le den la gana, y que eso lo que hace es que tapa nuestras tradiciones de verdad. Y lo que queremos es que se regule eso, que quien vaya a tirar cohetes que tenga que pedir permiso a policía local y sea el que le dé permiso en diferentes franjas, o no le dé el permiso. Ya en eso lo tendremos que ver en la ordenanza. Pero sobre todo eso, regular
ese lanzamiento de cohetes y de petardos, que no sea algo al libre albedrío de que a cualquiera le dé cualquier día por tirar 20 cohetes, 100 cohetes o lo que le dé la gana, hablando mal y pronto. Así que lo que pedimos es que se regule, porque cada día es más la gente que está pidiendo que no se lancen cohetes cualquier día del año, cualquier día de la semana, sino que la gente sepa cuándo se va a lanzar los cohetes y cuándo se van a tener esta situación. Así que nosotros esos dos puntos es lo que queríamos decir, pero sobre todo ahora, para terminar con los temas de la planta de biogás, sí decirle a todos aquellos que nos estén viendo, escuchando, que cualquier duda que tengan con respecto a la planta de biogás o la posible instalación, que ahora mismo, como decimos, esté paralizado, pues pueden contactar conmigo en cualquier momento y pedir la información, porque no he podido traer aquí toda la documentación, pero tenemos en nuestro poder todos los proyectos, todas las autorizaciones y todo lo que está de esta posible instalación de la planta de biogás, que, como digo y recalco, todos los permisos los tienen. La han paralizado por temas económicos o temas empresariales, no por otras cuestiones que Antonio Enamorado o el Partido Popular le haya dicho que no la instale, porque ellos fueron los que le dieron el último permiso para que la instalaran. Así que nada más, y agradecer vuestra presencia. Muchas gracias.